Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en otra emisión más de Lo que hacen las mujeres en Puebla. Estamos desde el Hotel Marqués del Ángel, aquí en el centro histórico, la verdad, un hotel muy bonito, Lupita. Y fíjense, gracias a Andrés Morales, que es nuestro anfitrión, y estoy emocionadísima por la invitada que tenemos hoy. Lupita, buenos días. Sí, buenas noches. Como siempre, les vamos a presumir de la gala de una mujer extraordinaria, que para mí le tengo mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración, como muchas mujeres, pero a Sor María de Cristo creo que ella nos va a dar ahorita mucha información, nos va a dar muchos conocimientos y de verdad vale la pena. Entonces vamos a iniciar. Pues queremos preguntarle, yo la verdad estoy muy emocionada, Sor María. La conozco ahorita recordando, estuvo con nosotros en un video cuando ya era secretaria, ¿se acuerda de los chiles en nogada? Pero aquí lo más bonito e interesante de todo, además que ha dedicado su vida a un convento, también se ha dedicado a la investigación de la cocina. Yo les quiero presumir lo que nos trajo. Está hermoso, es un libro de los dulces, vean nada más, qué cosas, con fotos maravillosas de la historia. Y esto está escrito por ella. Ustedes díganme nada más, madre, ustedes haciendo tantas cosas, el dulce, el libro. A mí me gustaría muchísimo como que nos platicara un poco cómo es ese momento en que se ilumina y dice, ay, ¿de dónde es usted? Ya cuando decide entrar a darle su vida al convento, a Dios. Cuéntenos, cuéntenos. Bueno, primeramente me da mucha pena, pero voy a desilusionar al público. No soy poblana, soy veracruzana, de los campos petroleros. Quiero mucho mi tierra, me gusta mucho Veracruz. Más o menos desde los 15 años estamos viviendo, mi familia se vino a vivir a Puebla. Yo de pequeña, de 2 años y medio, sufrí una parálisis infantil muy fuerte, donde padecí quedé cuadripléjica. Y resulta que por años, como unos 3 años, permanecí así, pero mi familia hizo todo lo posible por curarme, por traerme incluso a la capital, y a los 10 años empezamos a vivir en el Distrito Federal por mi situación, para que pudieran atenderme, porque aunque mi padre era petrolero, muy conocido en la zona, muy buen obrero especializado, pues incluso me trasladaban a mí los petroleros en avión en mi infancia, estoy hablando del 52 más o menos, de Minatitlán a la Ciudad de México para que me trataran. Las cosas eran muy diferentes antiguamente, los métodos, y mi cuerpo aparentemente no reaccionaba, pero lentamente fue evolucionando, no sé en qué momento, mis manos empezaron a moverse, porque yo solamente movía los ojos y la cabeza. Estuve así cerca de 3 años. Todo lo que he vivido después es impresionante y me ponían unos aparatos tremendos para moverme, estaba muy delgada, muy débil, los rechacé, no quise quedarme encerrada en aquello, me dejaron así, pero cuando ya iba a entrar a la primaria, mi padre hizo unas muletas y me dijo: "Hija, muévete con esto", porque yo me estaba sentada en todas partes. Y parece que me dio una cuerda, ¿no? Ahí en mí se cumple mucho esa visión del que el padre es el que lanza al hijo. La madre lo trae al mundo, pero el padre lo impulsa. Y él no se consolaba con verme siempre sentada, incluso siempre comí en sus piernas cuando no me movía, y lloraba, y llegaba del trabajo, iba por mí, me cargaba, se sentaba a comer a mi lado, mejor dicho, yo en las piernas de él. Y yo decía: "Mi padre llora mucho, pero come muy bien", porque era su platote y mi platito. Ese amor, esa angustia que él tenía, me la transmite pidiéndome, lanzándome a caminar, y entonces fuera, aparatos y todo, y a caminar con las muletas como Dios me dio a entender. Fue increíble. Hoy no entiendo cómo sucedió, porque caminaba 1 kilómetro para ir a la escuela y otro para regresar. Mi padre me dijo: "Hija, no puedo manejar coches", era jinete, él era de a caballo y todo ese tipo de cosas. Teníamos caballos, se quedan los caballos, no puedo manejar. Volteo un camión de volteo. Lo digo ahorita porque él ya se murió y no se lo va a cobrar, pero es verdad. Pero eso pasó y empiezo a moverme.
no sé cómo, y les digo, caminaba 1 kilómetro para llegar a la escuela, subía por la parte de detrás de la escuela que no tenía escaleras. Hoy quisiera saber cómo lo hice, no lo sé, pero en ese moverme que me subí a árboles, que me bajé, hoy digo: "Dios, pero, ¿qué hice? ¿Qué he hecho toda mi vida? Locuras". Me moví muchísimo, porque cuando hacía una maldad me iba y me subía a un árbol, y siempre me buscaban en el piso y, pues, nunca me encontraron, ¿verdad? Yo estaba desde allá viendo dónde me estaban buscando. Esta experiencia me hizo muy observadora, eh, la incapacidad te hace genio, porque buscas cómo moverte, cómo hacer las cosas. Entonces, ya después me sacan de allí, a los 10 años llegamos a la Ciudad de México, me meten en el hospital infantil, gracias a Dios, aunque yo tenía beneficios por Pemex, lo mejor estaba para mi situación el hospital infantil. Y ahí me meten de los 10 a los 20 años, pero a los 15 mi madre no quiere el Distrito Federal para nosotras, éramos varias mujeres y nos trasladamos a Puebla. Entonces, desde los 15 años, pues estoy viviendo en Puebla. Madre Cristo, ¿y en qué momento de su vida usted decide ser de Valentina Santos Morales a Sor María de Cristo? Pues después de que tengo una lucha terrible, terrible con la búsqueda de Dios. O sea, tremenda en la prepa. Me acuerdo que un maestro me preguntó sobre historia de la iglesia, ¿no? Pero en tiempo de la Contrarreforma, y entonces me sabía todo lo negativo de la iglesia y los papas, y bueno, estaba yo muy bien. Y me dice el maestro: "Se sabe muy bien esta parte", y me aprobó. Y la otra, era un maestro de la UAP, estaba en el centro escolar, y le dije: "Pues la otra no la sé, pero esta sí me la sé bien". Entonces, era yo anticlerical, no podía iba en la calle y decía: "Ahí vienen unas monjas", me cambio de acera, y dice: "Mamá, te vas a caer". No me importa, pero con esas no me junto, y me pasaba a la otra acera. Mamá me suplicaba. Ella era una mujer muy piadosa, incluso cada cirugía me llevaba ensaladilla y me rezaba, pero me quitaba las muletas, porque si no me las quitaba, seguro que me salía. Entonces, a la antigua Villa de Guadalupe, ¿no? Ella se iba hasta adelante y lloraba y pedía y no sé cuánta cosa, y yo le decía: "Háblale fuerte a Dios porque no te oye". Era Fui terriblemente dura, incrédula, pero mi búsqueda de Dios siempre fue muy sincera. Y ya estando en segundo de prepa, una de mis hermanas, porque también fue chaperón de mis hermanas, fuimos 8 mujeres y 8 hombres, y desde la mayor me pidieron ser chaperón, porque supuestamente era la niña que no se movía, y estaba ahí sentadita, que los novios platicaran, y yo por más que paraba el oído, no oía nada, y yo decía: "¿Pero qué se dice? Yo no oigo que se diga nada", pero en fin. También ya después en la prepa, pues me manda a acompañar a una de mis hermanas a ser el chaperón, y cuando llegamos, su novio era médico. No sé cómo doy una vuelta y me fracturo el fémur, pero me lo parto en 2. Es un dolor espantoso, y mi hermana se estaba despidiendo del novio, mi madre pierde casi la razón, y corren por el joven, me suben. No me quiso ver ningún médico en Puebla, porque yo tenía un grupo de como de 8 médicos en México que me llevaban una secuencia. Me tuvieron que trasladar así a la Ciudad de México. Qué doloroso, ¿verdad, mamá? Horrible. Y cuando mi madre casi se pone fuera de sí, yo hago un acto y digo: "No me duele nada, mamá, pero llévame al doctor". Y se queda mi mamá: "Ay, mijita, sí es cierto, no te pasó nada. Si estuvieras quebrada estarías en un grito, pero ya te calmaste". Y yo, si hubiera tenido una pistola, yo creo que me mato o mato a la Ujú. gente. El dolor Era intenso. es de paroxismo, efectivamente. Perdón, madre, yo quiero preguntarle, ¿usted quiso hacer a lo mejor ese sacrificio y decirle a su madre: "Oye, estoy bien", porque la estaba viendo sufrir? ¿Fue así? Sí, pero también estaba capacitada. O sea, a mí, el grupo médico que me atendió me dijo que yo tenía que controlar muchas cosas mentalmente y que si no quería sentir dolores era imposible, que no me iban a dar medicamentos más que en casos extremos, porque yo tenía que disciplinar mi cuerpo de tal manera que pudiera aprender a manejar el dolor. Y en ese momento, pues ahora sí que por la gracia de Dios lo hice, porque no quería que mi madre se sintiera mal.
Y entonces digo, no, yo creo que no me quebré nada. Y yo sabía que estaba deshecha, pero llévame al doctor, porque empiezan a negociar aquí y ningún médico me quiere atender. Eso es en la noche. Al otro día se negocia que vengan mis hermanos por mí y me trasladen a la Ciudad de México. Y ya después llegamos a México y mi mamá le dice, pero ahora no quiero que la anestesie, doctor. Dice el doctor, ¿cómo, señora? No, no se vaya, no está quebrada. No quiero que la anestesie, que la cure así. Y el doctor dice, bueno, señora, no es que no le vaya a dar un paro cardíaco o algo, tengo miedo. No la meta a cirugía. Y el doctor era un genio, me tocó un genio mexicano, gracias a Dios. Y entonces dice, perfecto, así lo hacemos. Pero ya sabía que estaba fracturada. Y entonces entro al consultorio médico, que era esto, y veo una cruz. Una cruz. ¿Y qué van a hacer conmigo en una cruz? Pues resulta que en esa cruz me montan, o sea, los travesaños eran así y la cruz así, ¿no? Y ahí llaman a cada persona, una me jala una mano, otra la cabeza, otra el pie y otra la pierna fracturada, me la ve el médico. Y yo, ay, sí, a todo grito. Y cuando él decía, jalen, estire, todos estiraban. Y yo estaba pensando soltarme de esta mano para noquear a una enfermera que me estaba jalando la pierna. Pero cuando vi el rostro de la mujer, que era una mujer mayor y angustiada y jalando mi pierna, me arrepentí y dije, no la puedo noquear, porque además tengo mucha fuerza en los brazos. Pero ya hubo un momento en que me iba a desmayar. Entonces el médico dijo, paren, voy a tratarla así. Obviamente mi madre no estaba en ese lugar y me empezaron a enyesar. Y salgo y el doctor dijo, me equivoqué 1 milímetro para dejar exacta la pierna. O sea, me conocía perfectamente bien. Ya tenía muchos años viéndolo. Sí, 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 Ujú. porque me empezó a ver como desde los 14, esto me pasa como a los 16, y él era un cirujano que en esas cirugías experimentales, porque me presté a cirugías experimentales, por eso duré tanto tiempo y no me sacaron sin ser ya niña, porque me hacían caminar y me tomaban película. Esta es la primera, esta ya es de las segundas. Me tomaban película para que yo estuviera y ya después ellos estuvieran viendo a su gusto lo que La me evolución. tenían, no, cómo me tenían que corregir o qué me tenían que corregir. Entonces utilizaron una serie de métodos bastante avanzados en ese tiempo. Llego a la casa, me tienen así 6 meses enyesada y estaba yo como una estatua media torcida, no sé cuánto, porque es de la cintura, la pierna derecha a la mitad y la otra completa. O sea que yo estaba como estatua. Eran Inmovilizada. inmovilizada, pero eran los tipos de cirugía que a mí me hacían. Y el joven, que era el novio de mi hermana, un médico, me llevó los evangelios, pero sabía que era una renegada. Siempre mi hermana dormía conmigo en la recámara y que su novio, que no sé qué, y que muy santo, muy acá. Y yo échale y échale al novio. Y échale y échale. Y un día me dijo, dile ya tú directamente. Le dije, no, este sabe mucho, yo con él no me pongo. Y me llevó solamente el Nuevo Testamento. Y ahí, como tenía mis libros de estudio y el Nuevo Testamento, lo empecé a leer. Ahí fue la conexión. Ahí fue la conexión con Jesús y empecé, dije, pues si este cuate no ha hecho nada malo, oye, este cuate es a todo dar. Yo de cuate no lo bajaba. ¿Quién es este cuate? Y ahí, ya antes de pararme, les digo, ahora sí me voy a confesar. Todo el mundo se quedó así como, ¿y esta qué? ¿Qué le pasó? Nadie me creía. Y de ahí empieza. ¿Y por qué en esta orden? O sea, aquí en Puebla, en esta orden, Bueno, ya ¿qué vine a hay? Puebla. Bueno, ¿por qué en esta orden? Porque por la discapacidad no me recibieron en 30 lugares. Porque canónicamente es exigente la vida religiosa y tienen toda la razón del mundo. Ahora, no es fácil que una persona con mi discapacidad tenga la capacidad física, emocional e intelectual de enfrentar una vida religiosa. Y finalmente a mí en el hospital me prepararon para todo, para la vida, ¿no? Y hoy tenía desde ortopedista hasta psiquiatra, hasta cardiólogo, lo que quisiera,
me lo proporcionaba el hospital, porque era un elemento que usaron los médicos y que yo me dejé usar para cirugías experimentales. Sor María de Cristo, ¿y qué es para los que nos están viendo, qué es una vida monástica? Una vida monástica es una vida de compromiso en la iglesia para llevar una vida, en este caso los monasterios son de encierro, los conventos son con algún apostolado, pero la vida monástica que a mí me recibe, la única que dijo que sí me recibía, era un convento aquí en Puebla, el más antiguo de la ciudad del siglo XVI, de 1568. ¿Sigue ahí? Seguimos vivos porque estoy yo aquí. Sí, pero ¿sigue en el mismo lugar? No, imposible, con tantas exclaustraciones no seguimos. Todas las cosas están en el Museo de Santa Mónica. El Museo de Santa Mónica está, todo lo dominicano es nuestro. Entonces estaban primero en Santa Mónica. No, en donde está la iglesia de Santa Catalina, en el Ajá. centro de Puebla, hay una iglesia de Santa Catalina de Siena. Ajá. Y esa ya. iglesia, ahí era el convento, pero ahora son tiendas o no sé qué. Todo fue en la primera exclaustración, nos quitaron la mitad del convento ya. Y las madres a partir del 34, que es que pierden, vivían en la sacristía, pierden todo, se dedican a vivir en mesones apartados por aquí y por allá. Hasta 1970 se compra el Mesón del Ángel en una situación de ruina. Nos ayudan a construirlo toda la orden de predicadores y el padre Villaverde, y hasta 1970 tenemos un lugar ya claustral nuevamente. Y yo entré en el 71, 70, sí. Y esa orden es la única que a mí me acepta, porque eran mujeres mayores, porque Dios les dio permiso, no sé, por ahí me metí. Con dispensa, obviamente, a mí me dispensó Monseñor Don Octaviano Márquez, fue a verme al convento, y recuerdo que les dijo a las madres, fue muy discreto, está bien, pero si se cae, se tiene que ir, a la primera caída. Yo dije, pero es que cada rato me caigo. 5 años no me caí después de esa. O sea, mi cerebro es muy mecánico, Muy poderoso. muy Y, fuerte. por ejemplo, muchos tenemos en la idea de que, pues, las monjitas nada más rezan y no hacen nada. Quiero que nos diga qué hacen, qué han aportado, Bueno, que nos principalmente comparta. es una ignorancia muy grande la que existe en la historia de México, porque nosotros estudiamos historia prehispánica y después de las leyes de reforma. Ignoramos 300 años de virreinato. ¿Por qué no se estudia el virreinato en México? Pues el concepto de no sé quién que dice esos 300 años son vida de España, no de México. Cuando realmente el país se gesta en esos 300 años. Bueno, en esa época, los monasterios femeninos, que era el tipo de vida religiosa que se permitía en la iglesia, fue precisamente de monasterios. Y los monasterios, en Puebla, por ejemplo, nosotros tenemos el primer monasterio del, del país, podemos decir. Las monjas fueron mujeres españolas que añoran su fe y su vida y fundan los monasterios. Y va a ser para españolas, para criollas y para mestizas. En estos lugares también se va a educar a la mujer. O sea, los monasterios sirvieron para la educación de la mujer porque no había escuelas para la mujer. Acuerden del trama de Sor Juana y cosas por el estilo, las casas de las amigas. Bueno, se trajeron los obispos en su evangelización, trajeron o querían traer mujeres españolas para que la hicieran de maestras en América. Perfecto, las trajeron, pero estas mujeres venían con compañía, porque ellas no eran monjas, no tenían por qué tener voz. Venías con una familia, Venían con tu por lo menos con familia, acompañantes. esposo, hijos. No tanto hijos, sino ya con una pareja, ¿no? Okey. Y eso a los obispos no les pareció. La iglesia siempre va a responder a una necesidad histórica concreta. Y se solucionó entonces que las monjas reciban niñas y las eduquen. Van a educar al tiempo, o sea, a bordar, a tejer, a cantar, a tocar, al latín, al rezar y obviamente normas de vida cristiana.
Esa es la educación de la mujer en ese tiempo. ¿Cuántos monasterios tenemos en Puebla? Bueno, actualmente creo que 17. En el virreinato vamos a tener 12, 11, 12. Unos en la ciudad. Además, por eso Puebla es la segunda capital del país. Primero era México con 21 monasterios y en Puebla la segunda con 12. Después ¿Y ya viene la activos? evolución. No, no hay tanto, estamos todavía al inicio, no hay vida activa. La vida activa dentro de la iglesia es posterior, Lupita. No, pero por ejemplo, ahorita que todavía podemos reconocerlos, por ejemplo, el que vamos con ustedes que está ahí en Analco, tenemos, o sea, varios, Hay algunos que generalmente ya están en alrededores del estado, pero aquí pues tenemos 3 de dominicas, Santa Inés, Santa Rosa y nosotras. Tenemos 2 de carmelitas, las hermanas de las 8 y las otras que están en Zabaleta. Tenemos uno de concepcionistas, tenemos a las hermanas agustinas, tenemos a las brígidas, tenemos ahora a las hijas de la madre de la señora Armida, las hermanas, ¿Y cuántas son ustedes más? nosotras en el convento somos 15 con 2 hermanas, una en servicio en España y otra en servicio en México, somos 13. Pero de monja a monja en el convento, desde el principio hasta acá, creo que soy como la 1072. O sea que hemos tenido trayectoria y a pesar de ser el más antiguo y de haber sufrido 4 exclaustraciones, o sea, 4 despojos, estamos en Puebla, no hemos fallado desde 1568 hasta este momento. Ay, humildemente. Pero a mí me gustaría, madre, aquí, a propósito de la pregunta que hizo Lupita, me gustaría que, ajá, pero además piensan que nada más, como dicen, se la pasan rezando. No, es no, una vida, no, la gastronomía. Yo sé que es una vida y tengo entendido que es una vida también muy difícil. Tienes, o sea, ayudas a mucha gente, pero además, pues ellas también tienen que vivir de algo, déjenme decirles, y ellas viven de hacer los dulces. La madre en su caso ha hecho, ¿cuántos libros ha hecho, madre? ¿11? Me decía ahorita. 11, 12 más o menos. Entonces, también ella es un trabajo como cualquier otro, como el que hace Lupita, como el que hago yo, como que los que hacemos todos, y la verdad, pero además, a mí me gusta, déjeme decirle, contarle algo, madre. Yo todo lo que tiene que ver con comida, para mí es una cosa tan maravillosa, tan hermosa, porque yo siempre lo platico. En mi casa, la manera de relacionarnos es la comida. Y si yo hago un chile en nogada, Lupita está de testigo, siempre recuerdo a mi mamá. Si como un mole de cadera, recuerdo a cierta persona, pero además estoy completamente segura que todas estas recetas, todo esto que ustedes están haciendo, cada receta, cada cosa que hacen, que hacemos todos, que pasa de generación en generación, trae un poco de la historia de Puebla. Mira, la madre nos hizo favor de traernos esto. Miren nada más qué cosa. Estas yo las conozco como como campechanas. O sea, ¿sabe a quién me recuerda esto? A mi abuela. Y estoy casi seguro viendo las campechanas. No sé si las compraban con ustedes. Desde que las vi me dio tanta emoción y yo creo que hasta me brillaron los ojos porque mi abuelita se guardaba sus campechanas en su recámara y le pasaba algo, subía su cafecito. Son No, pero además, imagínate mi abuelita si se deprimía, se echaba una campechana, si se acordaba de la campechana, o sea, es un apapacho para el corazón todos estos dulces. A ver, cuéntenos un poquito, Sor María. Bueno, en la vida religiosa antigua había 2 clases de religiosas, las que pagaban dote con una plena vocación, pero que te exigían 3,000 pesos en 3,000 pesos oro, que equivale hoy a 6 millones de pesos. O sea, eran dotes muy fuertes, pero había mujeres que querían ser religiosas, que tenían la vocación, mas no tenían la economía. Esas personas eran recibidas en el monasterio para ser hermanas legas o conversas, que se iban a dedicar a la labor de la cocina, al lavado y a la limpieza doméstica, porque las religiosas de coro se dedicaban al bordado en oro, a otro tipo de actividades, pero había una carga de oración enorme. Antes del Vaticano, la
oración fue reformada en el Concilio Vaticano para hacerla más sencilla. Pero antes seguro que te llevabas como 6, 8 horas en la liturgia de las horas, más las devociones, más que rezabas en latín y que aunque rezaras, no entendías. Muchas entendían latín, pero muchas hermanas no. Entonces, al quedar ese vacío, dijéramos, del conocimiento de lo que estabas haciendo y diciendo, necesitabas devociones. De Y hecho, creo que cuentan eso. con una constitución, ¿no? Claro, La cons pero Ujú. aparte de eso, las mujeres que no estudiaron tanto latín y que no es tan fácil el latín, perdón, aunque ahora lo No, dispongan no es mucho, nada no fácil. y es un idioma muy difícil de traducir. Y yo todavía estuve, raíces griegas y latinas en la prepa, y de latín Yo también. lo he metido precisamente porque, cantas misas en latín. El griego ya no me acuerdo, ¿no? Que alfa, delta, quién sabe quién, ya no me acuerdo de nada. Pero suplían con devociones que son aparte de toda la liturgia. Eso hacía como 8 horas al día de oración. Obviamente esas mujeres no tenían tiempo de estar en la cocina que se cal. Las hermanas leguitas a las 4:30 de la mañana se levantaban a rezar y de allí se iban a la cocina, al trabajo, a la limpieza, a todo. Y las otras se dedicaban a rezar. Esas son el genio de la cocina poblana. Eso es lo que le quería Ellas son preguntar. las grandes mujeres y las grandes creadoras de la cocina poblana, porque también entraban mujeres indígenas para aprender a guisar Claro. y después eran contratadas por las familias señoriales o por los hacendados. Así se iba Y así extendiendo. se extendió, más las niñas educandas, que eran parientas de las monjas y que sacaron esta cultura al pueblo. Hay muchas personas, y sobre todo historiadoras, que no tienen idea de lo que es una vocación religiosa, que dicen, es que tanto deseaban las monjas salir, que salieron las cosas. No, las monjas tanto desean dar gusto a las personas Eso. cuando comen. Nosotros trabajamos y no sabemos, no vamos a cobrar un sueldo por nada. Haga yo lo que haga, a mí no me dan un sueldo. Las hermanas hacen esto cuando te guste, que te quede bien, que esté sabroso. Claro. Eso es lo que están pensando, el servicio con amor. Y eso es el triunfo de las monjas que realmente poblanas han hecho un descubrimiento de toda la cocina poblana. Yo por eso digo, la calabaza que entra al convento como una calabaza mexicana y se transforma en la pepita y en el dulce, el jamoncillo, es una transformación que sufre dentro del convento. Es la dedicación, el pensar con amor. El mole poblano, pues es que eran indígenas, había que guisar para españolas, había que hacerles saber que el mole era sabroso, pero no un chile, 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 Una salsa sino prehispánica, una salsa transformada. prehispánica es transformada. El chile en nogada, lo mismo, es un chile que se transforma Sí. en un dulce apetitoso para cualquier tipo de estómago, porque no cualquiera puede soportar el chile de la noche a la No es mañana. capeado, no es capeado. Es capeado, oficialmente es capeado. Oiga, Dicho, y una pregunta, bien chino, me encanta, déjeme decirle. Una pregunta. ¿Es verdad que, bueno, tengo 2 preguntas. Mi abuelita, yo me acuerdo que me decía: "Oye, esta ya se cree la divina garza envuelta en huevo". ¿Es verdad que por eso le pusieron el huevo al chile en nogada? Porque el huevo era así como algo muy de Bueno, esta es ta teoría de algún investigador, realmente, ¿no? Pero creo que no, que parte del arropamiento que lleva el chile es el huevo. O sea, si la nota lo pusieron por algo. Nosotros no vamos a ver que vamos a vender, que vamos a comprar. No. Y no era la influencia externa la que vivía en nosotros. Eso sí, era la nuestra. Y toda esta cultura se pasa de persona a persona. Sor Juana lo dijo, en los conventos casi no hay recetas escritas. Está la sabiduría. ¿Por qué? Porque es que tienes que hacerle así, es que tienes que hacerlo así, es que tienes que voltearlo así. O sea, yo entro a la cocina, al picadero, lo primero que hice en Puebla, porque yo no, todo esto también ha sido algo deslumbrante para mí, dado que yo no, no era poblana y no, mi alimentación era a la veracruzana en Puebla. Y aquí me he tenido en la línea poblana. Y también esa es mi curiosidad. Yo quiero que nos platique de lo que, la torta de Santa Catalina.
Porque muchos no conocemos esa historia. La torta de Santa Catalina es la grandecita, es una torta que era igual a la fuente del convento nuestro, que parece que después se la regalaron a unos frailes y la tienen en su convento, pero nosotros ni supimos porque las cosas se desmantelaron de nuestra casa en su momento. Y esa torta primero se hacía con almendra, pero es más costosa. Y después la hicieron con la calabacita, y cuando las monjas salen en exclaustración, que ya no hay dotes, que ya no hay rentas, que ya no hay casa, porque eso fue algo que impuso la sociedad, y al despojarte de todo para la sobrevivencia, las hermanas legas empiezan a trabajar ese tipo de cosas para poder sobrevivir. Y a la fecha nosotros trabajamos para sobrevivir, no para negociar. Tenemos que hacer un trabajo a partir del Papa Pío XII, después de la Segunda Guerra Mundial, manda un libro, una obediencia a las monjas diciendo que era necesario que tuvieran una labor que las hicieran en la sobrevivencia capaz de salir adelante, porque ya en la Segunda Guerra Mundial hay monasterios donde están muriendo muchas monjas por tuberculosis, que es falta de alimentación. Sí. ¿Y qué mensaje les daría a las mujeres que nos están viendo o a las personas? Usted, a mí me ha apoyado mucho y siempre ha hablado mucho del amor propio. ¿Qué nos dice? ¿Qué les da? ¿Qué nos transmite? O sea, usted con esa sabiduría, con ese legado, con esa investigación, ¿qué nos da? Pues yo les invito a que cumplan 2 mandamientos de Dios. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Para amar al prójimo y valorarlo, me necesito valorar yo. Necesito amarme yo y proyectar ese amor mío a los demás. Para mí es fundamental el que las mujeres se valoren con la dignidad, con la grandeza y con todo lo que tienen, porque somos únicas e irrepetibles y nadie va a hacer lo que a mí me toca. Entonces, lo que tú tienes que hacer, solamente lo vas a hacer tú. No permitas que eso se rompa. Por algo estás en el mundo, para algo estás, tienes una misión. O sea, a mí lo que más me ha encantado de la vida religiosa y monástica, aparte de estar disque apartada, pero que actualmente, ahorita ya me puedo dedicar desde el 2019 a la investigación y tengo muchísimo trabajo, pero antes no, era por la noche. Entonces, y los horarios son horarios, entonces yo tuve que comprobar que podía con una vida religiosa en cuanto a la disciplina de trabajo, de limpieza, de Claro, todo eso. pero además son personas ustedes muy disciplinadas, tienen que serlo, Ahí es disciplina ¿no? porque es disciplina. A tales horas se sabe qué está pasando en el convento, porque por el horario se sabe qué se tiene que hacer, desde que Dios amanece hasta que Dios anochece. En mis tiempos nos levantamos a las 4:30. Mis hermanas se burlaban de mí porque decían, pero tú te vas a levantar a las 4:30, a los 8 días te corren. Y nadie me daba más que 8 días. Y pues me ponen brujo para mí a ver a aquellas mujeres y esa disciplina. ¿Cuántos años lleva ya con este? 52 y entré en el 71, pero por la probatoria de año y medio, pues se aumentan los años. No, pues muchas felicidades. Yo les quiero decir que de verdad son bien admirables. Yo la admiro mucho, de verdad, porque se necesita para todo lo que hacen ustedes y como bien dice, madre, amor al prójimo. Tienes que amar al prójimo para dedicarte a esto, a estar no siempre viendo qué necesita el prójimo, no, no sé, creo que es El una... prójimo después amándose también, valorándose a Claro. ellas y dando y donando ese don. Porque no está en que, ay, estás bonita, estás fea, gorda o flaca, perdón. Ay, pues tú estás muy gorda, dale gracias a Dios para que se te note lo flaca. Claro. Tú estás fea, pues mira, yo estoy bonita gracias a ti porque tú te ves fea. O sea, toda virtud es Sí. fruto tu contrario. Esa es una sabiduría de Santa Catalina y del Evangelio, por Dios, que me dé gracias. Qué interesante escucharlo. Ay, creo Pero ya que nos tenemos que ir. sí, creo que fue muy corto para todo lo que quisiéramos que nos dijera. Díganos de sus libros. Sí. ¿Dónde podemos adquirir sus Y otra libros? cosa, díganos dónde podemos adquirir los dulces. Sería maravilloso. Yo Bueno, mis Dulces. bueno, Libros, dulces, pues, en el convento, mole. miren, yo nada más les digo que llamen al teléfono para
Aquí está. 22 42 38 70, porque como ya no me encargo de eso, las que lo hacen son otras y no sea que me vayan a decir: "Oye, tú no nos ayudas". Ya no puedo entrar. Entré en la repostería en otro momento, en otro tiempo. Ahorita mis brazos están muy cansados, ya no lo puedo hacer, pero, busquen el convento de Santa Catalina, en la ciudad de Puebla. Estamos en el barrio de Analco, en la 14 Sur y 5 Oriente. Ahí estamos. Y pueden vivir una experiencia, porque cuando vayan a comprar los dulces, salen la madre Piedad nos abre la puerta, entramos y tienen un lugar especial donde compras tus galletitas, rompope, y compras el torno. O sea, ¿qué es el torno? El torno es un aparato de madera que a ti, se gira. Entonces, como los que tienen el Vaticano cuando se meten en conclave, pero ahí son chiquitos porque ahí meten cartas nada más. Aquí es grande y entonces se pasan por ahí los productos y tú por ahí los recibes y le das la vuelta al torno y así pagas. Entonces, Es una experiencia también, ¿eh? Ir a comprar los dulces, aparte de los manjares que vas a comer, vas a tener esa experiencia de que vas a interactuar con la madre de claustro, pero a través de un torno. sí, y vas a ver a través de un cristal. Pues así. Sí, tenemos que yo sí quiero ir por mis dulces. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, siempre animando a las mujeres, siempre, como bien dice, siempre queriéndonos a nosotras mismas, ¿no? Y a todos los demás, a todos. Y pues muchas gracias, porque aquí no nada más nos ven mujeres, nos ven hombres, nos ven jóvenes. Entonces, Todos tenemos una misión hermosísima. Sí. Pues yo también le quiero agradecer mucho a todos para que nos sigan sintonizando en ambas manos al aire todos los martes a las 8 de la noche y después irnos replicando. Realmente, si quieren conocer más, acérquense a lo que viene siendo Sor María de Cristo, que han aportado mucho a la cocina tradicional poblana y en el mundo, ¿no? Entonces, nos vemos el próximo martes a las 8. Aquí es bien importante, no nada más nos pueden ver ese día, si no tuvieron tiempo de vernos el martes, siempre vamos a estar en las plataformas de ambas manos y por Spotify. gracias. Gracias, Sor María, por servirles. ¿Algún último mensaje, Sor María? La pregunta de siempre no la hizo. Ah, sí, esa sí. ¿A qué mujer admira usted? A mi madre, después de María Santísima, mi madre. Me comunicó vida, me comunicó una fuerza extraordinaria para sobrevivir. Fue una mujer sumamente amorosa, extraordinariamente amorosa. Bueno, pues ella es Sor María.